pidió la palabra. Delen, pues, van a Ok, poner profe. Sí, voy a poner presentación. presentación. Sí, voy a ponerle la de compartir pantalla, pues. Listo. Ya la puse. Ok, ya. ¿Se ve? Ya, ahora sí. Ok, buenos días, compañeros y profesoras. En el día de hoy, mi compañero Carlos Guevara y yo vamos a estar presentándole el ciclo del hierro y el manganeso. Primero, mi compañero va a empezar con el ciclo del hierro. Bien, buenos días, profe. Primero, la abundancia del hierro. O sea, como todos sabemos, el hierro es un metal de transición y es el cuarto metal más abundante, es el cuarto metal más abundante en la corteza terrestre. Este también forma parte del núcleo del planeta Tierra y constituye parte del núcleo del Sol. A través de las estrellas en la tabla periódica se puede distinguir como símbolo F. El hierro se encuentra en la litosfera en dos estados de oxidación, férrico y ferroso, o sea, +3 y +2. Pero también hay un tercer estado que es hierro 0, pero normalmente eso lo encontramos cuando tenemos como aleaciones de hierro. El ciclo del hierro constituye como ciertas, constituye un ciclo biogeoquímico en el cual consiste de oxidaciones y reducciones del mismo. Puedes pasar a la siguiente. La otra. Ahora, el hierro es relativamente abundante en las rocas ígneas. Como podemos ver, estas son algunas de las rocas ígneas donde normalmente está presente el hierro y también se encuentra presente en silicatos. Cuando pensamos en hierro +3, lo encontramos más que todo o hierro +3 en magnéticas. Es un 2/3 trivalente que está asociado a los silicatos y óxidos revelados de su definidad de la tendencia litofílica. Paso a la siguiente. Ahora, lo que les venía mencionando, la geomicrobiología y las bacterias magnéticas. Los procesos biológicos más antiguos que se relacionan con el hierro son los microbianos. Si bien estos se encuentran, si bien como ya venía mencionando, la abundancia del hierro está per se en las rocas ígneas, la presencia de bacterias o los ciclos microbianos intervienen en esas oxidaciones y reducciones que va a tener ese hierro. El ciclo del hierro consiste en reacciones de óxido-reducción que reducen el hierro a férrico, a ferroso y de férrico a partir de compuestos que contengan azufre. El ciclo del hierro está muy ligado con el ciclo del azufre. En la imagen que está ahí presente, ahí se puede ver cómo el hierro +3 pasa a hierro +2 a través de reducciones o viceversa, como puede pasar de +2 a +3 a través de oxidaciones. La que sigue. La reducción bacteriana del hierro. La reducción del hierro a férrico, a ferroso. Las bacterias reductoras de hierro llevan a cabo un proceso que se denomina reducción desasimilatoria, en el que se utilizan sulfatos, nitratos o dióxido de carbono como aceptores finales de electrones y excretan un producto de reducción. Se pueden encontrar en sedimentos de cuerpos de aguas dulces, marinas, bioaguas termales y aguas residuales. Normalmente este tipo de oxidaciones se debe dar como en pH un poco neutros o pH semialcalinos, a diferencia a diferencia del ciclo de oxidación que se debe dar en pH bajos o en suelos que tienen como cierta acidificación. En la imagen podemos ver como no solamente está la reducción del hierro, sino también hay una oxidación constante y cómo se da el ciclo, por ejemplo, en las industrias, cuando salen partículas de hierro y entran al océano, hay reducciones, porque justamente hay presencia de nitratos y sulfatos que permiten como el ciclo del hierro en esos lugares. Ajá.
La oxidación bacteriana del hierro. En medios ácidos, el hierro más 2 es oxidado por bacterias de hierro, como la Galeonella y la Leptotrix. Sin embargo, el pH bajo, donde el hierro más 2 es estable en cuanto a los milonitratos acidófilos, oxidan el hierro más 2 a hierro más 3 en pHs extremadamente bajos. También es importante que cuando pensemos en las oxidaciones del hierro, estas se mantienen relativamente estables hasta su neutralidad en suelos húmedos. Los ácidos húmicos constituyen una solubilidad del hierro. La que sigue. Aquí tenemos la pirita, que es una de las formas habituales del hierro natural. Se forma cuando el azufre reacciona con sulfuros ferrosos para dar minerales cristalinos insolubles. Como les venía mencionando anteriormente, el ciclo del hierro está muy relacionado con el ciclo del azufre, porque normalmente las bacterias cuando realizan estos procesos de oxidación y reducción necesitan como la presencia de azufres. La combinación de las reacciones catalizadas químicas y enzimáticas que intervienen son el oxígeno molecular y el ion férrico. También es importante que la oxidación bacteriana de la pirita tiene como gran importancia para la aparición de condiciones de acidez de la actividad de la minería, que principalmente es el campo donde más nos interesa este tipo de oxidaciones y reducciones o el ciclo bioquímico del hierro. Ya. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el ciclo del manganeso. Es importante mencionar que en el ambiente exógeno tiene un comportamiento similar al hierro. La diferencia entre el manganeso y el hierro va a radicar en su estado de oxidación. El manganeso tiene 5 estados de oxidación, que son el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7, de los cuales solo 3 de esos están en la naturaleza, que son el 2, el 3 y el 4. Esta diversidad de estados de oxidación y a su vez la variación en el radio iónico van a hacer que el manganeso ocupe distintas posiciones en el potencial de campo iónico, lo que le va a dar unas propiedades como consecuencia en la solubilidad, siendo el manganeso 2 más el más soluble de los 3, ya que el manganeso 4 y 3 son relativamente insolubles. Aquí, en esta imagen de la derecha en pantalla, lo que podemos observar es un lago donde el ambiente varía. En la parte superior hay más oxígeno. A medida que vamos bajando, hay menos oxígeno. Pero lo que quiero observar aquí es que mediante una reacción de oxidación y reducción, el manganeso 2 pasa a manganeso 4, el cual es insoluble y precipita hacia el fondo y queda como sedimento en el fondo. Sin embargo, esto no queda hasta aquí, sino que hay bacterias y microorganismos que van a hacer que una reacción de óxido de reducción, formando otra vez la parte soluble, que es el manganeso más 2, que sube de nuevo a la superficie. El manganeso en los magmas y rocas sedimentarias. Es muy interesante cómo el comportamiento del estado de oxidación va a depender también del ambiente. En el caso del magma, él está en forma divalente. Esto quiere decir que tiene número de oxidación más 2. Al tener el número de oxidación más 2, él puede sustituir en pequeñas proporciones a los iones magnesio 2 más y hierro 2 más en minerales tales como el piróxeno y anfíboles. El piróxeno es el que tiene una forma así más alargada y la redonda es el anfíbol. Él tiene un carácter litófilo. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter litófilo? Que tiene una capacidad para formar oxisales y silicatos. Los piróxenos y anfiboles son un grupo de silicatos muy importante que hacen parte de las rocas ígneas y metamórficas. En el caso de las rocas sedimentarias, podemos encontrar
al manganeso actuando con número de oxidación 4 más. Que estos son, como dije, lo que encontramos en la naturaleza. En el magma como 2 más, que es el más abundante, y aquí como cuadrivalente, formando la pirolucita, que es más común, es el nombre más común del óxido de manganeso cuando actúa con número cuadrivalente. Me parece muy interesante el caso del ion manganeso 3 más, ya que él, a diferencia de los otros dos, es termodinámicamente inestable en solución neutra, a menos que sea fuertemente acomplejado y es rápidamente convertido a manganeso 2 más o a dióxido de manganeso, pirolucita. Y el manganeso 4 es más notable posiblemente en dióxido de manganeso, como mencioné, mientras que el ion manganeso 3 está en ambientes hidrotermales, como óxido, y se puede ver como una braunita de la mano izquierda y las humanitas que tiene un color más marrón, por lo que los colores varían de marrón a negro. Esos son los tonos del ion manganeso 3 más, que como dije no es termodinámicamente muy estable. También quería mencionar sobre la meteorización, que es un proceso de descomposición de los minerales cuando entran a la atmósfera o casi entrando a la atmósfera, están en condiciones que los hacen descomponerse. En el caso de los manganesos, del manganeso, él proviene de la hidrólisis de los silicatos que tienden a oxidarse y precipitarse en forma análoga al hierro, pero a comparación del hierro, el manganeso es más estable y esta estabilidad le permite separarse de aquel durante el ciclo exógeno. En la superficie de las rocas, el proceso de meteorización, el hidróxido de manganeso, también llamado silomelano, acompaña la limonita. Este hidróxido se reconoce por un color azul, que más o menos se puede ver ahí en la imagen, pero no mucho. Ahora voy a hablarles sobre la abundancia del manganeso. Ok, me pareció muy curioso porque el manganeso es un elemento, quizás nosotros porque estudiamos química lo conocemos bastante, pero las personas generalmente lo conocen es por medicamentos o es muy poco común conocer el nombre. Sin embargo, él es el elemento 12º en abundancia en la corteza terrestre. O sea que está en el top 20, por decirlo así. Él se encuentra en las tierras, en las aguas de los lagos, como mencioné en el primer ejemplo, en el sedimento de lagos, aguas superficiales del océano, de ríos, aguas subterráneas e incluso en las plantas terrestres, que son una fuente de manganeso para nosotros que también es importante en nuestro cuerpo. Importante mencionar que debido a la alta energía de activación, la oxidación del manganeso 3, 4 y 3 y 2 es en gran medida catalizada por microorganismos bacterianos, como hongos. Hay tanto microorganismos manganoreductores como manganooxidativos. Y en abundancia, como pude describir hace un momento, de estos tres que se encuentran en la naturaleza, el más estable es el manganeso más 2. El menos estable es el manganeso ion 3, ya que es termodinámicamente inestable y tiene que tener ciertas condiciones para que ocurra. Aquí me pareció interesante esto, ya que en los mares lo que ocurre es que se forman nódulos de manganeso. Estos nódulos de manganeso que jamás había visto hasta ahora que investigué, llegan a tener un gran diámetro, llegando casi a 15 centímetros de diámetro, y ellos se forman en el fondo del mar y contienen 30% de dióxido de manganeso, 24% de óxido férrico, 20% de óxido de silicio, 4% de óxido de aluminio y aproximadamente 4 o 3% de carbonatos. O sea que tiene una composición muy abundante de diferentes minerales. Aquí les traigo el ciclo geoquímico del manganeso. Hay un ciclo biogeoquímico global del manganeso en el cual se oxida y se reduce.
en sus formas solubles e insolubles, que serían el manganeso 2, la forma soluble, y el manganeso 3 y 4, la forma insoluble. En el ambiente, los componentes del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en el suelo, pequeñas partículas en el agua, en el aire están presentes en polvo, que visualmente se deposita en el suelo en pocos días. Las actividades humanas aumentan la concentración del manganeso en la tierra, en el suelo y incluso en el aire, por la quema de combustibles fósiles. Como sabemos, todo en exceso es malo. Y esto puede repercutir negativamente en la salud, ya que el manganeso puede afectar el sistema nervioso. En el caso del agua, el manganeso no tiene que llegar a tener una concentración muy alta para poder afectar al ser humano, ya que lo que más causa es turbiedad, no tanto en la salud, pero es importante decir que las actividades humanas han repercutido negativamente a aumentar el nivel de manganeso y que eso afecta a los seres vivos. Muchas gracias. Ok, muy bien. Los felicito, muchachos. Muy buena su presentación. Muy instructiva, ¿sí? ¿Vieron? ¿Qué Gracias, profesor. de manganeso en el océano tenemos? Bastante. Quizás uno lo veía y ustedes no sabían que era manganeso. Bueno, que tenía un alto contenido de manganeso. Ahora ya lo saben, ya aprendieron. ¿Sí? Muy interesante su presentación. Bueno, Profe, ¿la presentación se la suba a WhatsApp o a su correo? no al grupo, para compartir con el grupo. Ok. De Química de la Tierra, ahí todo la pueden observar, se los agradezco, la pueden ver con calma. Porque miren chicos, yo sí pienso después que ya terminemos este proceso de las charlas y las presentaciones, después yo le voy a hacer un pequeño examen que le voy a hacer preguntas de conocimientos generales. Así que para que ustedes contesten con sus palabras, pequeñas, así de todo lo que hemos conversado aquí, de todo un poquito, nada más, ¿ya? Así que es bueno que lo pongan en el grupo. Bueno, miren, tenemos tiempo para escuchar un artículo, alguna de los muchachos. Profesora, yo voy a hablar del artículo. Ah, está bien. Miren, les iba a comentar, vuelvo y repito. La próxima semana es la última semana que vamos a escuchar las charlas y los artículos, esta semana y la otra. Ya después la que sigue, la de más arriba, ya tenemos que seguir con otros temas. Así que para que sepan. Bueno, y les quiero traer un profesional invitado. Ah, ok. Invitados. Quiero traerle invitados al grupo. Bien, dele, Ivette, pues, dele. Listo. Voy a hablar de los carbonos, el dióxido de carbono en lo que es la atmósfera. Los seres humanos ahora están enviando carbono de 3 a 8 cantidades mucho más rápido en los océanos que en los miles de años de vulcanismo antiguo. Y entonces, la naturaleza no ha podido igualar hoy en día las cantidades de carbono que se están generando de origen antropogénico. Y estos hallazgos pueden ocasionar grandes problemas en los ríos, aguas y tierras, según estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Los científicos han estado realizando estudios sobre los océanos de hace 55 millones de años atrás. En esta época se consideraba como la máxima térmica. Para esta era, el planeta era mucho más cálido, considerablemente que ahora en la actualidad. Y los altos niveles de carbono producían que las temperaturas aumentaran. Y entonces los océanos absorbían bastantes cantidades de carbono, haciendo que ocurrieran reacciones químicas que producían que las aguas se volvieran ácidas y mataban muchas especies marinas.
Y los científicos, la ciencia hoy está estudiando la cantidad de carbono que hay en el aire porque no se conoce el origen de esta cantidad de carbono. Por eso, aparte de la teoría del vulcanismo, hay diferentes hipótesis. Está la del metano congelado, ya que el metano contiene carbono, que se ha ido descongelando y de las profundidades del océano. Y también la de las colisiones de las cometas con la Tierra. Entonces, los autores de este estudio, para resumir y ser más directo, hicieron un estudio. Comenzaron a cultivar organismos marinos con caparazones llamados forminíferos, concentraciones de ácido. Y se logró descubrir que estos organismos, cuando crecían en su caparazón, contenían el elemento boro, el elemento químico boro. Y entonces este elemento químico lo compararon con el análisis de los boros foraminíferos fosilizados de las aguas profundas del Océano Pacífico, en las cuales se descubrieron firmas de isótopos de carbono que lo relacionaron con los carbonos específicos. Y allí fue que se dieron cuenta que los ocasionantes de la gran cantidad de carbono eran las erupciones volcánicas. Y se creen que estas erupciones volcánicas duraban de 4.000 a 5.000 millones de años, las cuales producían billones de toneladas de carbono a los océanos. Y entonces el carbono se obtiene de las erupciones volcánicas, del dióxido de carbono de las erupciones volcánicas, las cuales es la combustión de las rocas sedimentarias circundantes y la disolución de los metanos que están en las profundidades oceánicas. Y eso hace que los océanos obtengan grandes cantidades de carbono y las aguas se pongan ácidas y los animales mueran. Y entonces hoy en día los humanos, nosotros estamos produciendo grandes cantidades de carbono que se van a la atmósfera y el océano los absorben. Y lo que preocupa ahora es que esto ocurre rápido que en los tiempos de antes. Y según la geoquímica Haber-Honey, cuando nosotros le agregamos lentamente carbonos a los seres vivos, ellos se adaptan. Pero como está ocurriendo ahora, que está ocurriendo rápidamente, los organismos, esto puede ocasionar graves problemas en los organismos. Esto yo lo saqué del Diario Financiero y esto es del 21 de septiembre del 2020. Ah, ok. Muy bueno. Muy reciente ese artículo. Qué bien. Acuérdense, Ivette, colocar el artículo en el grupo yo para compartirlo. Sí, profe. Ajá. Así que bueno. Bueno, chicos, tenemos tiempo para escuchar otro artículo, uno más, porque charla no toma más tiempo. Dele, pues. Yo quiero decir mi artículo. Y con eso terminamos por hoy y ya continuamos la próxima semana. Dele, Claudia, pues. Bueno, mi artículo se sacó de la revista National Geographic y es sobre la creación de nubes artificiales para combatir el blanqueamiento de los corales. Bueno, este experimento se da porque este año se registró el peor blanqueamiento de la barrera de corales en Australia, por lo que se pensó que para mejorar este fenómeno se realizaría un experimento en el cual se bajarían las temperaturas en las regiones con arrecifes utilizando un barco con un gran ventilador, el cual lanzaría agua del océano o del mar para crear y condensar nubes, en el cual bajaría la temperatura exactamente en las regiones donde están afectadas por el blanqueamiento, mientras otra máquina lanzaría cristales de sal con el objetivo de reflejar la luz del sol para evitar que suban las temperaturas en estas áreas. El blanqueamiento de los arrecifes de coral se da principalmente por un estrés térmico que tienen los animales por las altas temperaturas en el mar, y la mayoría de las veces el mar aumenta sus temperaturas dado al calentamiento global.
Cuando se examinaron el alcance y la gravedad de este año, fue vía aérea y se revisaron casi cerca de 1036 arrecifes de coral, en el cual se dieron cuenta que se estaban blanqueando demasiado de rápido, por lo cual tuvieron que hacer un experimento a microescala primero, donde vieron resultados bastante alentadores. Dijeron que podrían hacer experimentos aún mayor para salvar a los arrecifes. Lo que pasaría si los arrecifes de coral se blanquearan por completo sería que la gran barrera sería destruida y todos los corales quedarían muertos, y eso ocasionaría un gran impacto para el ambiente, haciendo que miles de especies de animales marinos pudieran estar en peligro y también el ser humano. El artículo fue de este año, en abril. ¿De abril? Sí. ¿De este año? Sí. ¿De qué revista? La National Geographic. Ah, ok. Miren pues lo del estrés que pueden sufrir los animales por la variación de temperatura. Para que vean pues, bueno, cómo ha afectado el cambio climático, cómo afecta pues. Ok, chicos, bueno, los felicito, estuvieron muy bien. Vi que han buscado artículos muy interesantes y, bueno, lo más reciente posible. Acuérdense, todos tienen que estar relacionados a la geoquímica. Las charlas tuvieron muy buenas, hasta el momento han estado muy interesantes. Pero entonces recuerden lo que hacen falta venir preparados para el lunes y el martes de la próxima semana, que ya son los últimos días que vamos a dedicarle a esto, pues. Entonces, bueno, le agradezco su participación por hoy. Y entonces nos vemos la próxima semana, pues que pasen buenas tardes, muchachos, pues. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesora. Bye. Nos vemos, profe. Chao.